Buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de octubre de 2017. Producción industrial en Alemania creció más de lo esperado por el mercado, revirtiendo algunos datos de la última semana que no fueron tan positivos para la mayor economía de la Unión Europea. En China, dos datos relevantes, el PMI del sector servicios también por debajo de lo esperado mínimo de los últimos 2 años. Sin embargo, la calma está relativamente en el mercado, con base en cifras de reservas internacionales, las cuales alcanzaron los 3.1 trillones de dólares, un poco por encima de lo que el mercado había anticipado. Esto muestra que los inversionistas están tranquilos con el corto plazo, o por lo menos durante el corto plazo, con la economía de China. En Europa también se van a conocer indicadores de confianza inversionista, incrementándose nuevamente en el mes de octubre, y entrando hacia América Latina, tenemos datos de inflación en México que en apariencia estaría respaldando la idea de que el máximo de inflación que se iba a registrar ya es cosa del pasado, y que ahora lo que empieza a haber es descensos moderados, por lo menos en lo que son los próximos meses. La inflación 12 meses pasa del 6.66 al 6.35, el mercado había anticipado un descenso un poco menos fuerte. Para cerrar el día, algunos indicadores de cuentas comerciales en Japón. Y entrando un poco más en detalles, en China, además de este tema del PMI, nos ha llamado la atención unos ajustes en los requerimientos de reservas para las entidades financieras, y esto, recuerden que está muy de la mano de las preocupaciones del mercado de apalancamiento. Si bien es cierto, mencionábamos que el día de hoy pues el mercado está en apariencia tranquilo y está retornando luego de un feriado de la semana pasada con algunos avances positivos, como ustedes pueden ver en el mapa sobre China. Este recorte de los requerimientos de capital requerido para las entidades o los establecimientos de crédito puede generar un poco de preocupación con miras al desapalancamiento que está buscando los inversionistas con relación a China. En Europa continúa el tema de Cataluña. Se espera que el día de mañana, entre comillas, el presidente de la región anuncie de alguna forma su independencia. En algunos medios escritos ha manifestado que iba a ser una independencia simbólica, no iba a ser una declaración formal como tal de independencia. Mientras tanto, continúan saliendo o modificando más bien el domicilio de Cataluña a otras regiones de España. Varias empresas, entre ellas pues ya se confirmó el Sabadell, CaixaBank y Gas Natural, y continúan otras empresas con esta misma tónica. Y esto pues puede generar pues un impacto tributario o de ingresos tributarios futuros para la región catalana, y esto sin duda sería un factor adicional a considerar, no solamente consideraciones de tipo nacionalista, sino de carácter práctico, como son los menores ingresos tributarios motivados por la preocupación que pueda generar la incertidumbre. Y por otro lado está también el evento de que la Unión Europea no los acepte abiertamente, teniendo en cuenta que hay varios países de esta organización que podrían ver también fracturado su mismo territorio. Estamos hablando, por ejemplo, de Bélgica o en algún caso futuro de Italia. Por eso tampoco creemos que sea tan fácil que Cataluña sea aceptada en la Unión Europea como otro miembro permanente. Entonces, digamos que esas son consideraciones adicionales a futuro que habría que incorporar dentro de todo este árbol de decisión que puede llegar a ocurrir. Y finalmente, el gobierno español amenazó a las autoridades de esta región con dar por finalizado todos esos logros que habían alcanzado en términos de autonomía, y esto como consecuencia de lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas. Por otro lado, la primera ministra escocesa afirmó que el desconcierto existente por las negociaciones del Brexit podrían darle un poco más de impulso a lo que son las intenciones de Escocia de independizarse como tal del Reino Unido. Y esto, si bien es cierto, suena plausible, los sondeos que se han venido realizando en las últimas semanas muestran que el favoritismo de la independencia no ha cambiado sustancialmente frente a lo que fue el referendo del año 2014, donde con una diferencia del 10% ganó el voto de permanencia dentro del Reino Unido.
Con relación al Banco Central Europeo, manifestó en un reporte reciente que las entidades o los establecimientos de crédito de la zona euro tienen suficientes recursos de respaldo para enfrentar un posible desajuste en las tasas de interés y de congelamiento del crédito similar a lo ocurrido durante el evento o la crisis del año 2008 en los Estados Unidos, que fue ciertamente la impulsora de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, en cierta medida esto es, digamos, favorable, pero nos llama la atención también que el mismo Banco Central Europeo había recomendado la semana pasada incrementar las provisiones a las entidades crediticias europeas. Por otro lado, se dio a conocer que el presidente del Crédit Agricole estaría interesado en adquirir el 15% de participación que tiene el gobierno alemán en el Commerzbank y tal vez ir más allá de eso y ser el comprador de toda esta entidad financiera en dado caso que estuviera en venta, y esto con base en rumores que citan la posibilidad de que el gobierno alemán haga este tipo de transacción. En los Estados Unidos, varios miembros de la Fed continúan hablando, la mayoría de ellos a favor de un incremento de tasas de interés. Entre ellos, pues nombramos a tres, entre los que están el presidente de la Reserva de Atlanta, Bostic, quien es un nuevo miembro de la entidad y a partir del próximo año tendrá voz y voto. También está el presidente de la Reserva de Nueva York, Doody, y el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan. En general, estos tres miembros están a favor de hacer un incremento de tasa. Bostic un poco más fuerte, diciendo que tal y como están las cosas actualmente, él estaría a favor de hacer el ajuste en el mes de diciembre. Dudley diciendo que está a favor de incrementos, pero no se compromete con una fecha específica. Y tal vez de los tres, Kaplan es el que es un poco más moderado, diciendo que todo está sujeto a que la inflación se incremente, pero que bajo el escenario que está manejando, que él maneja, dice que esto es lo que va a ocurrir, por eso estaría a favor también de hacer incrementos de tasas futuros. En contraposición tenemos al presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, quien dice que sería un error de política monetaria hacer incrementos de tasas de interés en este momento. Y por otro lado, Goldman Sachs mide en cierta medida la probabilidad que el mercado asigna a la aprobación de la reforma tributaria a través de la valorización que ha tenido el Standard & Poor's 500. Y con base en esta información ha calculado que la probabilidad de aprobación de la reforma tributaria que quiere implementar Donald Trump, independiente de que sea aceptada o no por los economistas, es de cerca de un 60%. Para Goldman Sachs la probabilidad de aprobación es del 65%, por lo menos de manera individual. Esto quiere decir que a pesar de todas esas críticas que ha recibido, como mencionábamos la semana pasada por parte de varios miembros de la Reserva Federal, el mercado sí ve con buenos ojos este intento de reducir los impuestos a las empresas. Y por otro lado, en una tensión más que se viene registrando en el mundo, y ustedes miran en el mapa la dinámica de Turquía, el gobierno de Estados Unidos decidió suspender el otorgamiento de visas a los turcos luego de que el gobierno de Erdogan arrestó a un funcionario de la embajada estadounidense. Es el segundo arresto de este tipo que se lleva desde que hubo un intento fallido de derrocamiento del gobierno de Erdogan, y pues Turquía ha respondido de manera proporcional, también congelando el visado para estadounidenses que quieren visitar este país. Esto pues ha tenido consecuencias que más adelante Agustín abordará. Y dentro de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio está en cierta medida advirtiendo a la administración de Trump de todas esas cosas que quiere hacer, o todas esas modificaciones que quiere hacer en el TLCAN, diciendo que incluso ellos se opondrían a varios de ellos, y esto, recuerden, muy en el tema agrícola, hay varios productos estadounidenses que llegan a México, que si la administración Trump que quisiera pues o continuara con su plan de renegociación, podría afectar a estos productores agrícolas estadounidenses. Entonces, la advertencia que está lanzando la Cámara de Comercio es tener mucho cuidado con esas planes que tiene la administración Trump, porque incluso ellos mismos también podrían verse afectados. Y finalmente, en Argentina ya se están realizando los primeros sondeos de las votaciones de intermedio que va a realizar el 22 de octubre para modificar algunos miembros del Parlamento en este país, o del Congreso. Estos sondeos están mostrando que incluso el candidato de la coalición de gobierno para la provincia de Buenos Aires le ganaría a Cristina Fernández de Kirchner por cerca, dependiendo del sondeo, entre unos 2 puntos porcentuales y 4 puntos porcentuales. El mercado está muy pendiente de esto porque sería la confirmación de que las medidas, en
cierta medida pro mercado que está implementando la administración Macri serían sostenibles o no. Por eso sería muy importante los resultados del próximo 22 de octubre. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Esta mañana varios mercados importantes cerrados por diferentes festividades alrededor del mundo. Columbus Day, el Día de Cristóbal Colón en Estados Unidos, mercados de Japón, Corea y Taiwán también se encuentran cerrados, y les recuerdo que el mercado de Hong Kong que está abriendo y China está abriendo esta mañana después de una semana festiva importante. Estamos observando entonces una dinámica principalmente positiva, avances de 0.76% en el mercado de China. También en España, después de esas protestas que se realizaron el día domingo en Barcelona, de cerca de 350.000 personas marcharon en contra de esa independencia de Cataluña, pues el mercado avanza cerca de 0.70%, y realmente es este mercado el que está jalonando al resto de Europa. También hay que tener presente que esos datos de producción industrial alemán pues estaban favoreciendo el desempeño de los mercados en esta región. Consecuentemente, los futuros en Estados Unidos, que a pesar del festivo en este país, pues se encuentran en un terreno positivo de cerca de 0.20%, donde los futuros ya se acercan nuevamente a la zona de los 2.550 puntos. El resto de mercados pues presentará al día de hoy una dinámica prácticamente estable por ese festivo que ya manifesté anteriormente. Interesante que nuevamente se vuelve a hablar de las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y Estados Unidos después de que Kim Jong nuevamente amenazara con el uso de armas nucleares, y que tiene un poderoso elemento de disuasión, tal como lo manifestó después de que Donald Trump afirmara que tras estas continuas pruebas que ha realizado el gobierno de Corea del Norte, pues únicamente funcionaría una cosa, y se referiría puntualmente a el uso de armas contra este país. De manera general, entonces, el día de hoy vemos cómo los mercados se encuentran muy estables. Simplemente destacar la dinámica que está presentando en el mercado de monedas el mercado de Turquía. De eso hablaré un poco más adelante. En el futuro Standard & Poor's, pues ustedes observan cómo estamos ahí sobre la zona de los 2.550 puntos, una potencial alerta de corrección nuevamente en ese punto rojo que está señalándose esta mañana. Obviamente hay que esperar un poco más la dinámica del día de mañana, donde los mercados reaccionarán y retornarán a su volumen original. También esta semana, como lo mencionamos anteriormente, se iniciará la temporada de resultados en Estados Unidos. Esta semana JP Morgan, Citigroup y Bank of America, Wells Fargo entregarán resultados entre otras compañías. A nivel global, los resultados de Samsung Electronics de Samsung también llamarán la atención de los inversionistas. El mercado de divisas, como lo había manifestado anteriormente, el mercado está bien atento a esta pérdida tan fuerte que estamos observando en la lira turca. Ustedes pueden ver ahí una pérdida de más 2.80% intradiario, principalmente por esa inestabilidad política que se presenta entre estos dos países. Les recuerdo, básicamente se presentó un anuncio de cierre de visado mutuo entre las dos naciones, Turquía y Estados Unidos, y eso está generando pues estas pérdidas importantes en esta moneda. Ahora, en cuanto a la afectación que podría tener esta situación para el resto de monedas emergentes, que realmente es lo que nos interesa, pues simplemente tener presente que esta pérdida generalizada en la lira turca de manera inicial no ha sido impactada y no se ha reflejado en el resto de monedas de la región, ni tampoco el resto de monedas emergentes. De hecho, los índices de estas otras monedas se encontraban muy estables esta mañana. Les recuerdo que es importante, es importante lo que ocurre en este país, más teniendo en cuenta el porcentaje y el peso que tiene el mismo, no solamente sobre los índices de monedas emergentes, sino también los índices de referencia de acciones emergentes a nivel global y los índices de bonos también emergentes a nivel global.
El resto de divisas, pues básicamente ganándole algo de terreno al dólar, las monedas del grupo del G10, después de esos buenos datos en Europa, estamos viendo el euro ahí ya sin pérdida, 0.03%, y la libra esterlina ganando cerca de 0.70% contra el dólar. En el mercado mundial de petróleo, pues nos encontramos en un terreno, continuamos en esa senda negativa que fue anunciada desde el pasado 2 de octubre, sobre los $50.60 el barril. Observen ustedes que para que se presente un cambio de tendencia debería existir una consolidación arriba de los $50.87. Varias noticias importantes durante esta semana. Se presentará o se entregará el reporte mensual o el informe mensual de la OPEP y también de la Agencia Internacional de Energía el próximo miércoles y jueves. Se dan a conocer los datos de inventarios de crudo en Estados Unidos el jueves por el día festivo, pues el festivo que se está celebrando en la jornada de hoy. Y también el mercado bien atento a la decisión que tomará Donald Trump este jueves en cuanto a la certificación del cumplimiento o no de Irán del acuerdo nuclear internacional. Les recuerdo que esta noticia puede ser relevante el día jueves, ya que Irán pues no solamente es miembro de la OPEP, sino también es uno de los productores claves de petróleo en el Medio Oriente. Gracias, Agustín. Y hoy con el feriado en los Estados Unidos se pierde algo de dinamismo en los mercados de renta fija. Lo más destacado puede ser la valorización que viene registrando los títulos españoles luego de esa demostración o esas marchas en Cataluña a favor de la permanencia de la región, pues a mantenerse dentro de España como territorio. Sin embargo, pues de todas maneras el mercado mañana estará muy pendiente de esas declaraciones del presidente de la región Cataluña y las implicaciones o las repercusiones que puede generar a futuro en dos frentes. Primero, de carácter político, con las decisiones que tome el gobierno nacional central en España, y por otro lado, de carácter económico, sobre pues continuando pues con posibles éxodos de compañías de sus domicilios de Cataluña hacia otras regiones. El seguro impago, el credit default swap que paga la deuda española, se ha situado en cerca de $122.000 por cada 10 millones de dólares invertidos, por debajo aún de lo que paga la deuda italiana, y esto muestra en cierta medida que el mercado aún no considera que Cataluña vaya a escindirse, vaya a dividirse como tal de España, por lo menos con una alta probabilidad, a pesar de todo lo que hemos visto en el último par de semanas. Continuamos con las declaraciones de varios funcionarios de la Reserva Federal, lo mostrábamos pues la semana pasada, y ahora nuevamente hablará durante estos días el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neel Kashkari, quien pues es tal vez una de las voces que se oponen con mayor vehemencia a los ajustes de tasas de interés de la entidad. También tenemos nuevamente el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, quien, como ya mencionábamos, está a favor de hacer un incremento de tasa de interés siempre y cuando la inflación suba, que es lo que él cree va a ocurrir. Y en Europa tenemos el día jueves un discurso del presidente del Banco Central, Mario Draghi, que pues se ha analizado por los inversionistas teniendo en cuenta la expectativa de que este 26 de octubre se anuncie una moderación en ese plan de compras que viene implementando la entidad. También hablarán los Estados Unidos, miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed como Jerome Powell y Lael Brainerd. Recuerden que Powell es uno de los posibles candidatos a suceder a Janet Yellen en la presidencia de la Reserva Federal. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, pues donde no tenemos nuevas noticias de carácter económico. El mercado estará pendiente esta semana de la publicación de las minutas del Banco Central y continuará asimilando esa noticia favorable de inflación de la semana pasada, pero de todas maneras matizada porque la sorpresa responde en un 100% por lo que ocurrió en el rubro de alimentos. Por lo tanto, la inflación básica no sufrió cambios sustanciales frente a lo que el mercado había anticipado. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Bastantes noticias desde la parte corporativa. La primera de ellas tiene que ver con
con Grupo Argos, pues ya más exactamente con Odinsa. Pero bueno, antes de pasar con las noticias corporativas, voy a hablar un poco de la variación semanal del índice Colcap de la jornada de la semana anterior. Como vemos, el mismo avanzó 0,27%. Como vemos, fue una semana de comportamientos mixtos, donde sobresalió lo que fue el comportamiento de Sura con un avance cercano al 2,5%. Esto obedece a un salto de volatilidad que presentó en la jornada del viernes y que ya lo lleva una vez más cerca al nivel de los 42.000 pesos. En segundo lugar vemos Grupo Éxito como sigue el avance y con una variación del 2,07%, ya se ubica sobre los 15.780 pesos, nivel sobre el cual ya nos acercamos a nuestro primer precio objetivo de los 16.000 pesos y frente a la cual la recomendación de compra ya lleva una valorización cercana al 4,5%. Y en el terreno negativo vemos como la bolsa de valores continúa el retroceso profundo, ya con una variación a la baja del 2,78%, cercano una vez más a los 24 pesos por acción. Y en segundo lugar a Grupo Argos Preferencial con una caída del 1,56%, acción pues que ya digamos que retroceso que obedece en parte lo que sería el comportamiento técnico de la acción, pero pues desde la parte fundamental no vemos ninguna noticia que preocupe un poco sobre este retroceso. Y ya pasando con las noticias corporativas, la primera de ellas tiene que ver con Odinsa, filial del Grupo Argos. El día viernes se convocó a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que estaría para el 30 de octubre, donde se manifestó que la compañía está evaluando el desliste de su acción en el mercado bursátil. Con esto en mente, lo que busca Odinsa es pedirle a los accionistas una autorización para cancelar la inscripción de las acciones que tiene registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia. La segunda noticia tiene que ver con ISA. El día viernes se confirmó que la filial de grupo de ISA, CETEPI, formalizó la adquisición de IN en Brasil. ISA y la filial CETEPI puntualmente tenía el 25% del capital accionario sobre IN en Brasil. Con esto en mente, ya CETEPI queda con un 100% de la compañía y la transacción representaría ingresos anuales por más de 40 millones de reales brasileños. IN, recordamos que es una concesionaria de servicio público que está encargada en la transmisión de energía eléctrica, cuya operación inició bastante reciente en el 2011 y que busca aumentar principalmente la capacidad de interconexión eléctrica de la región norte y noroeste de Brasil. Y pasando ahora con otra noticia corporativa ya relacionada con Avianca, luego de 3 días de deliberaciones en el Tribunal Superior de Bogotá, se determinó que la huelga y el paro que había convocado por el sindicato es ilegal, argumentando que los pilotos sí prestan un servicio público esencial y que el paro fue convocado con menos del 50% más uno de los trabajadores adscritos al sindicato. Como lo esperábamos y ya como lo habíamos dicho, ACDAC manifestó que apelará la medida frente a la Corte Suprema de Justicia y continuará con el paro. La Corte tiene hasta el 23 de octubre para determinar un laudo, con lo que el proceso pues ya llevaría, y hasta esa fecha llevaría más de 2 meses. Sin embargo, Avianca pues dice tener la potestad de despedir a todos los trabajadores que continúan dentro del paro y ya se han contratado varios pilotos extranjeros e incluso colombianos para mitigar los efectos. Las 3 posibles soluciones frente a esta decisión reciente del tribunal sería que prospere la apelación por parte de ACDAC. La segunda sería un posible arbitraje del Ministerio de Trabajo, que ya designó no solamente el árbitro para la parte de ACDAC, ya que ellos no lo habían realizado y fue por sorteo, pero también se podría entonces dar un tercer escenario que sería retomar las negociaciones entre las partes, la cual consideramos que es una de las posibles soluciones, la menos probable de ellas, ya que Avianca pues se levantó de la mesa de negociaciones hace ya más de 2 semanas. Con lo cual pues el presidente de la Confederación General del Trabajo convocó para el día de hoy una marcha con la cual quieren también mostrar el apoyo que tienen frente al sindicato de pilotos.
Y finalmente la última noticia tiene que ver con Ecopetrol. La petrolera informó que hizo la suscripción de un contrato para suministrar propileno grado refinería a la subordinada Compounding and Master Batching Industry durante el periodo entre octubre del presente año y agosto del 2022. El monto del contrato ascendería a $160 millones y contempla el suministro de 315,000 toneladas. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap, como vimos, pues ya continúa un poco el avance. El día viernes ya vemos una nueva señal de posible cambio de tendencia, un posible cambio hacia el alza, ya que se encuentra bastante cercano al nivel de los 1.500 puntos. Por el día de hoy no esperamos nada de volatilidad, cierta estabilidad sobre este nivel, dado que, como ya lo había mencionado Agustín, el mercado de acciones en Estados Unidos se encuentra cerrado. Y pasando ahora con la acción de Celsia, el día viernes tuvo un avance cercano al 1%, cerrando sobre los 4.695 pesos. Continúa la señal de tendencia a la baja que fue anunciada para comienzos de septiembre, por lo cual, pues por el momento, seguir monitoreando lo que sería el soporte cercano a los 4.600 pesos, con un nivel Fibonacci también a su vez en los 4.500 pesos, que serían los dos niveles a atacar para confirmar esta tendencia a la baja. Y finalmente la acción de Corfi colombiana cerró sobre los 28.640 pesos. Como vemos, aunque la señal de tendencia positiva persiste, pues se mantiene bastante plana. La acción se ha mantenido dentro de este nivel de congestión sobre los 28.000 pesos durante las últimas semanas, por lo cual será clave seguir monitoreando lo que es el nivel a la baja de los 28.000 y nuestro posible precio objetivo en los 30.000 pesos si vemos señales de recuperación en la acción. El peso colombiano, el día viernes vimos como el tipo de cambio cerró sobre los 2.937,50 en cerca de 750 millones de dólares negociados. La tendencia estructural continúa siendo a la baja, favoreciendo el desempeño del dólar, del peso frente al dólar. El día de hoy, pues en el mercado Next Day simplemente se han operado cerca de 24 millones de dólares, un monto relevante que nos sirve de referencia para tratar de ver la tendencia futura del tipo de cambio. Simplemente recordarles que ante ese festivo en Estados Unidos, el día de mañana entregaremos un análisis del mercado spot. Y en los títulos de tesorería del año 2024, el día viernes alcanzamos esa zona de soporte en términos de tasa sobre el 6.22%. Simplemente recordarles sobre ese canal bajista que había sido alertado ya desde el pasado 3 de octubre en el 6.28%. Ustedes pueden observar cómo el día viernes pues llegamos a esta zona de soporte, como lo hemos manifestado sobre este canal de mediano plazo. El día de hoy, tal vez siguiendo el desempeño de la valorización y la valorización que estamos viendo en los bonos de Europa, les recuerdo que los bonos de Estados Unidos se encuentran cerrados, quedaron con una tasa de referencia del 2.35%. Tal vez el mercado trate de presentar algunas valorizaciones iniciales. De todas maneras, les recuerdo que teniendo presente la gran participación del mercado offshore, no esperaríamos tampoco un gran volumen de negociación en los títulos de esta referencia durante la jornada de hoy. Aquí damos por finalizado el comentario del día de hoy. Podemos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Les deseamos un feliz inicio de semana a todos.